Muy buenos días. No cabe duda que Dios sí nos habla. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos escuchar las verdades que Él quiere decirnos. Dios es una persona que busca tener una comunión con nosotros. Es alguien que quiere que seamos felices y para eso a veces nos corrige, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que caminemos en el camino de la felicidad, aquel que solamente nos va a llevar a su presencia. Nadie mejor que Dios nuestro Creador que nos diga cómo funcionamos, porque indudablemente Él que nos ha creado a su imagen y semejanza, Él es el único quien sabe cómo funciona el corazón humano. En el Evangelio el día de hoy, nuevamente Dios habla. Y creo que después de haber estado siguiendo la meditación de estos evangelios o de estos textos de San Lucas, que han sido textos muy fuertes, que nos han llevado a reflexionar no solamente en cómo estamos creciendo espiritualmente, sino incluso a poder discernir el momento presente, que no nos quedemos dormidos. Y en el Evangelio del día de hoy, que aprendamos a tomar decisiones, que aprendamos a discernir, que no nos quedemos, como dicen, dormidos en nuestros laureles. Escucha con atención el Evangelio y vas a saber a qué me refiero con tomar decisiones. Dice así: en aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se levanta por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos presentes? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora mismo? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entrega a la policía y la policía te mete a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Sí que es un texto muy fuerte. Y digo que es muy fuerte porque habla, pudiéramos decir, de dos cosas. De uno, que nosotros somos muy buenos para leer los signos de los tiempos y muy malos para leer nuestro corazón. Cuando me refiero a los signos de los tiempos, me refiero al clima, a lo que dice. Y alguien pudiera decir: padre, pero yo no sé leer cuando va a llover o cuando va a hacer calor. Pero ¿qué tal eres para leer una aplicación en tu teléfono celular? ¿Qué tal eres para estar al corriente en tu Facebook? ¿Qué tal eres para ver los videos que están haciéndose virales en YouTube? ¿Qué tan bueno eres para estar al pendiente de la telenovela? ¿Qué tan bueno eres para saber cuál es la última noticia? Seguramente que todos nosotros somos muy buenos para estar al corriente en todas esas aplicaciones, leer el celular. Pero ¿qué tan buenos somos para leer nuestro corazón? ¿Qué tan buenos somos para leer nuestros sentimientos? ¿Qué tan buenos somos para leer nuestras emociones? Incluso, ¿qué tan buenos somos para leer la palabra de Dios y poder aplicarla a nuestra vida? Porque indudablemente es mucho mejor saber y estar actualizados en lo que nuestro corazón nos está pidiendo que en cualquier aplicación de tu teléfono. Y muchas veces le invertimos mucho tiempo a todo eso exterior y no leemos nuestro interior, lo que son los signos de los tiempos, saber qué es lo que nos conviene hacer ahora. Y digo que este texto está muy propio, porque yo sé que Dios habla, y Dios me ha estado llevando como que en diferentes momentos de manera personal, ¿no? Aquellos momentos que hablaban de ejercicio, de ejercitarnos espiritualmente, de crecer, de ser fuertes.
Aquellos textos que nos hablaban de estar alertas, de estar vigilantes, de estar despiertos. Y el día de hoy, de tomar decisiones, de actuar. Porque no es suficiente estar fuerte si de nada usas tu fortaleza. No es suficiente estar despierto si no estás atento. Hay que actuar. Y de eso habla este evangelio. Pero ¿cómo actuar si no sabemos qué dirección tomar? Y es eso lo que el evangelio nos pone. Jesús habla de eso, hipócritas, y luego nos da una parábola que en otro momento ya hemos meditado en lo que significa eso de que tu adversario te lleve al juez, el juez te entrega al policía, el policía te meta a la cárcel. Ya hemos hablado de todo eso como las etapas de la tentación, cómo se va haciendo cada vez peor. Y es que efectivamente hay que entender que el enemigo a cada uno ataca de manera diferente. Por eso es importante que uno mismo sepa leer cómo está nuestro corazón. De manera muy general, si tú estás muy crecido en la vida espiritual, espero la mayoría de nosotros que hemos tenido una experiencia de Dios, que ya hemos disfrutado el sabor y la dulzura de la oración, el demonio muy posiblemente no nos va a tentar con cosas espeluznantes de pecados mortales, no. Las tentaciones para los que están en esa etapa espiritual, que ya han conocido a Dios, que ya lo han amado, que ya le han dado un sí, que ya han caminado, las tentaciones no van a ser tan carnales, pudiera ser, pero usualmente las tentaciones son: deja de orar, no reces el rosario, no leas la Biblia el día de hoy, estás muy cansado. Y es que precisamente en un conflicto interior alguien pudiera decir: bueno, si no leo la Biblia hoy, no es pecado. Efectivamente, no es pecado, pero es algo no muy inteligente. Bueno, si yo me había comprometido a ir al Santísimo cada semana o todos los días, si el día de hoy no voy porque está muy húmedo, está muy frío, está lloviendo, no va a pasar nada, no es pecado. Mañana voy. Definitivamente, un día que no reces el rosario, un día que no leas la Biblia, un día que no hagas oración, no va a ser pecado. Pues sí, no es pecado, pero no es algo inteligente. Porque así es como se empieza la cadena de decadencia. Una vez que dejas de tener la mirada en el cielo, es cuando empiezas a bajar la mirada a las cosas de la tierra. Una vez que tu corazón ya no aspira a las cosas de arriba, entonces va a empezar a aspirar las cosas de abajo. Y ahí es donde entonces la tentación va a venir. Y cuando nosotros empezamos a coquetear con la tentación, cuando nosotros empezamos a juzgar, bueno, sí, no, esto no está mal, esto sí está mal, bueno, es cuando se llega al punto donde empezamos a abusar de la misericordia de Dios. Bueno, Dios sabe, bueno, Dios me perdona, bueno, mañana me confieso. Y entonces cometemos el pecado mortal. Y entonces ya no tenemos vida espiritual. Y entonces nuestro corazón está totalmente vacío. Y ahí es donde Jesús dice: ¿cómo es posible que nosotros, en aquel entonces decía, cómo es posible que ustedes sean capaces de interpretar, sale una nube del poniente, va a llover, está soplando el viento del sur, va a hacer calor? En aquel entonces Jesús le decía a sus contemporáneos: hipócritas, ¿cómo pueden interpretar las cosas de fuera y no son capaces de interpretar su corazón? Pareciese que hoy nos diría lo mismo y tantito peor. Hipócritas, ¿cómo quieres estar actualizado en las cosas del Twitter, del Facebook, del Instagram, del YouTube, de qué sé yo, tantas cosas externas? Y no eres capaz de preocuparte por cómo está tu corazón, por en dónde está tu mirada. Es ahí donde nosotros deberíamos de mirar y darnos cuenta cuál es la acción que debemos de tomar, porque esa es la clave de este evangelio: actuar, saber qué es lo que nos conviene hacer ahora, el día de hoy, en este momento, qué es lo mejor que puedes hacer. Bueno, es que si me escapo el rosario hoy no es pecado. No, no es pecado, pero tampoco es inteligente. Por favor, no seas tonto. ¿Qué es lo que te conviene hacer? Porque nosotros los cristianos no buscamos el evitar el pecado. Por supuesto, eso lo implica. No buscamos el pecado,
Pero más que huir al pecado, lo que buscamos es tener una comunión con Dios. Y es eso lo que buscamos, la santidad de Dios en nuestra vida. Por consecuencia, rechazamos el pecado. Pero una vida cristiana en donde la persona esté solamente preocupada por no cometer pecado y que no se preocupe por buscar a Dios, es una vida muy tibia, es una vida muy mediocre, es una vida hipócrita. Porque el ser cristiano no es ser personas de bien. El ser cristiano es buscar la relación con Dios, la amistad con Dios, que implica ser personas de bien. Pero alguien que quiera quedarse solamente como personas de bien y no buscar una comunión con Dios, es una persona hipócrita, porque tampoco va a lograr vivir bien. Así que en esta línea de tentaciones, desde la santidad hasta cometer el pecado mortal, ¿en dónde te encuentras? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? ¿Qué acción? ¿A qué te invita Dios a hacer el día de hoy? ¿Qué decisión o qué acción vas a realizar el día de hoy? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama, que nos cuida, nos protege, nos corrige y nos enseña el camino que debemos de tomar. El Dios que Él mismo es el camino, la verdad y la vida, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que llegó un predicador, un misionero a un pueblo y empezó a predicar a aquel fraile, aquel misionero por las calles: conviértanse, crean en el evangelio, vivan los valores. Y continuamente predicaba eso, un día, 2 días, una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, y nadie se convertía en aquel pueblo. Hasta que uno de los ciudadanos le dijo al predicador, a aquel fraile que no se cansaba de predicar, le dijo: oye, si ya sabes que nadie te hace caso, ¿por qué sigues predicando? Y aquel le dijo: porque si no predico, voy a terminar viviendo como los demás. Así que no desvíes la mirada de a donde Dios te está llamando, porque si desvías la mirada de tu vocación, terminarás viviendo como los demás. Y nosotros estamos llamados a ser plenamente felices, a ser plenamente santos. Que tengas un excelente día.